Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días, profesores. ¿Cómo se encuentran? Un cordial saludo en esta mañana. De igual manera, saludamos a las personas que están conectados de manera remota por transmisión de YouTube. Bueno, profes, la sesión de hoy es continuar con la reflexión sobre la posibilidad que nos ofrece la retroalimentación para fortalecer nuestra práctica de aula, para ayudar precisamente a los estudiantes a fortalecer sus habilidades con relación al aprendizaje. Entonces, Anastasis va a iniciar haciendo una retroalimentación con base en esa retroalimentación que ustedes nos dieron al final de la sesión de ayer para precisar algunos aspectos sobre los cuales también influyeron muchísimo en el protocolo o en la sesión que vamos a desarrollar en el día de hoy. También con esto queremos mostrarles cómo la retroalimentación también va a permitir a ustedes como profesores tomar decisiones sobre cómo continuar el desarrollo de sus clases, precisamente escuchando las necesidades de los estudiantes con relación a esas temáticas que están trabajando. ¿Vale? Entonces, Anastasis. Correcto, Katina, gracias. Katina, buenos días con todos. Espero que todo el mundo se encuentre bien. Veo que la mayoría ya se sentaron en el mismo lugar como ayer, ya entonces no estamos tan perdidos en el espacio. Los que no estaban, bienvenidos. Y la idea es justamente esa de aprovechar las actividades de ayer que eran más bien dar una perspectiva de la amplitud que puede tener la retroalimentación o las posibilidades que ofrece, ¿no? Las diferentes fuentes de retroalimentación, temas o objetos sobre cuál puede ser hecha la retroalimentación de acuerdo a las intenciones pedagógicas. Yo creo que eso es lo más importante, no siempre pensar en cuáles son nuestras intenciones pedagógicas, es decir, qué es lo que queremos que los estudiantes desarrollen, tanto como conocimiento, habilidades, competencias, etcétera, ¿verdad? Actitudes también, aunque ayer estuvimos con la parte de la taxonomía de Bloom que se refiere a los aspectos cognitivos, también Bloom desarrolló aspectos afectivos, es decir, la actitud, y también aspectos que tienen que ver con todo el movimiento físico, ¿no? El psicomotor. Entonces, si ustedes tienen algunos objetivos de aprendizaje que quieren desarrollar movimientos finos, por ejemplo, en la manipulación de algunos objetos, caerían en la taxonomía de Bloom de la psicomotor, no tanto en la cognitiva, ¿verdad? Pero en fin, hay de todo para todo el mundo. Y ayer en las dos últimas técnicas de retroalimentación, puntos más importantes y puntos no claros, recogimos las principales ideas y lo que viene con puntos importantes que las personas consideran como importantes, la retroalimentación como un proceso continuo, ¿verdad? La retroalimentación por pares, también algo importante y quizás una consideración nueva por algunos de ustedes, y también la retroalimentación que está mediada por los TICs. Otra idea de cómo pensar en optimizar su tiempo, en determinar qué aspectos de la retroalimentación pueden ser automatizados, ¿verdad? Y dónde, a través de esa taxonomía de Bloom, digamos, poner mis esfuerzos y mi tiempo para ser más eficiente con mis estudiantes y sus aprendizajes. Y en los puntos no claros, o menos claros, pues muchos dijeron de, pues, ¿cómo hago la implementación con los TICs, no? ¿Cuáles son los métodos o las estrategias de retroalimentación? Y claro, la idea en un formato como este no es de ir tan profundo y tan en detalle en todas esas metodologías, pero más bien despertar y dar
cuenta que existen, ¿no? Maneras, y luego cada uno puede investigarlo. Está el CEDU, que está ahí para ayudarles. Están también muchas herramientas y muchas metodologías, estrategias también que lo pueden encontrar ahora en Internet. Y luego les pasamos también una referencia que les puede ayudar también a tomar ideas. Algunos se preguntaban de qué se trata exactamente la taxonomía de Bloom. También algunos estaban con algunas preguntas sobre cómo hacer la retroalimentación por pares. Entonces, hoy lo que hicimos unos ajustes a las actividades justamente para poder ilustrar, ¿no? De manera muy sencilla, con ejemplos, cómo se pueden hacer, ¿no? Retroalimentación por tics, retroalimentación por pares, en fin, tenemos ahí una variedad de ejemplos y de actividades que espero les pueden ayudar, ¿no? A entender un poquito más, de manera más clara, esos aspectos. También había preguntas sobre las rúbricas y cómo funciona Brightspace. Entonces, bueno, me imagino que va a haber oferta de formación sobre Brightspace. Que se prepare Mario y su combo. Bueno, profes, entonces para iniciar formalmente con las actividades, les invitamos que por favor ingresen nuevamente a Menti y observen también cómo Menti como plataforma permite generar primero interacción y también tiene ciertas características de algunas de sus actividades propias de la plataforma que también puede dar el contexto para plantear algunas actividades de retroalimentación ahí in situ, en clase. Entonces, por favor, todos accedan, menti.com, el código va a permanecer allí arriba, en la parte, allí arriba, 2872-5543. Regálennos sus corazones y vamos monitoreando el ingreso de los profes. Listo, 24, 26, 32. Bueno, comenzamos. Ya presentamos a Anastasis. Para acceder, bueno, los que quieran acceder con QR, recuerden que esta plataforma es multifacética. Bueno, ¿cómo se sienten hoy? Atento, muy bien. Animado, triste, ¿por qué? Con calor, lo comprendo. Relajada, muy bien. Ocupado. A la expectativa, sabroso. Expectante, motivada. Flojo. Con maluquera, anda, profe. Entusiasmo, excelente, feliz, atento, viviendo sabroso. Uy, tenemos aquí un profe conectado remoto, bien asistiendo virtual. Súper. Con maluquera, bueno, ya se lo leímos. Relajada, bien, entusiasmo, tranquilo, pereza, con sueño. Esperemos que esa sensación pase durante la jornada. Triste. Ok. Bien. Profes, un mensajito para el CEDU en sus 10 años, porfa. Inspírense. A ustedes. Realmente nosotros somos por ustedes y para ustedes. Ay, qué lindo, muchas gracias. Claro que sí. Siempre y cuando ustedes sigan siendo nuestros cómplices, aquí vamos a estar. Bueno, muchísimas gracias por esos hermosos mensajes, profe. Listo, vamos a empezar con un quiz. Y para ello,
vamos a apoyarnos en una herramienta que algunos de ustedes conocen y se llama Socrative. Entonces, por favor, mediante ese QR, accedan a la herramienta. Mario nos va a apoyar en el uso de la herramienta. Sí, CEDU 10, ya él lo va a... Estamos accediendo a la plataforma. ¿Quieres que le explique ya? ¿Sí? ¿Quieres que le explique? ¿Sí? Bueno, la idea con esa actividad sobre la plataforma Socrative es para ilustrar esa idea de cómo las TICs nos pueden echar la mano y dar una retroalimentación automatizada a los estudiantes, ¿no? Que están en búsqueda de esa validación de si entienden o no los conceptos, las teorías, los modelos, las ecuaciones, en fin, todo lo que ustedes sienten que es importante que los estudiantes entiendan, ¿verdad? Y lo vamos a combinar con una metodología de aprendizaje con pares, ¿no? Para poder aprovechar justamente también una retroalimentación por pares. Entonces, estamos combinando la automatización de la retroalimentación mediada por TICs y también esa posibilidad que los estudiantes entre ellos se pueden dar alguna retroalimentación sobre cómo están entendiendo o no los conceptos, ¿verdad? Entonces, en la primera fase, cada quien puede contestar de manera individual sin tener que estar discutiendo con un colega, ¿verdad? Y si quieren, porque creo que en la primera fase no van a obtener cuál es la buena respuesta, ¿verdad, Mario? Me confirmas eso, ¿verdad? Entonces, ustedes van a contestar, son 5 preguntitas, elegí el tema de evaluación, no pasa nada si no saben la respuesta correcta, nada más era para ilustrar, ¿no? la dinámica. Entonces, esa primera fase ya contestan las cinco preguntas, tomen, pongan en un papelito ahí su respuesta para que se acuerden luego cuando vamos a pasar a la segunda fase, para que puedan tratar de discutir en grupos para ver si tienen un entendimiento común. Y si no hay una respuesta común, ahí se abren las discusiones y tratamos de convencer al otro por qué pensamos que nuestra respuesta es la adecuada, ¿verdad? Esa es la dinámica del aprendizaje team-based learning, ¿no? Y ya en la segunda fase, el segundo momento, cuando vamos a rehabilitar el test, ¿sí? El cuestionario ahí, sí van a aparecer las respuestas correctas. ¿Está bien? Bueno, entonces, lo primero, ingresemos a la herramienta Socrative. El salón es CEDU 10. Mayúscula. CEDU 10. Pegadito. CEDU 10. Mayúscula, profe. Mayúscula sostenido. Entonces, ¿cuánto tiempo le damos? 5 minuticos. Menos. Vale, 5 minuticos. Entonces, recuerden, este primer momento es individual, con la intención de corroborar en qué medida ustedes conocen algunos aspectos que están planteados en las preguntas. Señor. No son 5. En la medida que... Exacto. Entonces, por favor, anoten en un papelito, a mano, manuscrito,
sus respuestas, que esto va a ser muy importante. El ítem A, B, C, D, son 4 nada más. A, B, C, D. Para que tengan la referencia allí, de tal manera que cuando estén en el segundo momento grupal, pues tengan allí a mano esa respuesta individual y puedan contrastarla o corroborarla con sus pares. Bueno, profe, va avanzando sus respuestas. Van 37 de 60 posibles. 44. No, son 5. Entonces, por favor, respondan rápido porque vamos a pasar a la siguiente. No, es que él está controlando las preguntas. Calma, calma, calma. Calma, calma. Listo. Segunda pregunta. La evaluación formativa se puede aplicar A, después del aprendizaje, B, antes del aprendizaje, C, antes, después o durante del aprendizaje, D, solo cuando la tarea no cuenta. 8, 15, vamos, profes. 29. No es Kahoot, no hay puntos para la velocidad. No, aquí no. Aquí no se maneja esa variable, ¿verdad? 44 de 63. Recuerden, es lo que ustedes crean. 53 de 63, 54, vamos, profes, 55, 56. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál método de evaluación no está considerado como evaluación en situación auténtica? A, estudio de caso. B, simulaciones. C, proyecto. D, examen opción múltiple. ...51 de 66... Vamos, profe, 54, 55, 56, 57, 60, 60. Dos más. Nada, se detuvo. Cuarta pregunta. El concepto de alineamiento constructivo o alineación constructiva de VIX permite A, construir exámenes muy difíciles. B, asegurarse que lo que se evalúa es lo que se aprendió. C, alinear los métodos de evaluación con la manera de aprender de los estudiantes. D, verificar la calidad de la enseñanza. ¿47? Vamos, profes. Estas están demorando un poquito más. 51.
Vamos, hasta el 60. Listo, ahí se quedó. Última pregunta. La evaluación auténtica propone preguntas cerradas, tareas complejas, tiempo muy limitado, memorizar el contenido. ¿44? ¿58? ¿60? Nada, no queremos llegar al 60. Listos, profe, ya tenemos sus respuestas individuales. Aquí hago un paréntesis. Esta aplicación permite que el profesor, desde su rol, controle pregunta a pregunta, tal vez con el propósito de optimizar el tiempo. Y esto de alguna manera le da esa formalidad al manejo del tiempo, ¿no? También está la posibilidad que tú configures la herramienta dejando al estudiante libre en el tiempo para desarrollar las preguntas. Pero aquí lo quisimos hacer de manera controlada para que ustedes vieran que se puede hacer de esa manera. Entonces, bueno, la segunda parte de la actividad consiste en que ustedes se reúnan en grupos de 4. Vamos a reunirnos en grupos de 4 y nuevamente vamos a lanzar el cuestionario, es decir, nuevamente vamos a mostrar el cuestionario y pregunta a pregunta, ustedes de manera grupal van a dialogar sus respuestas, ¿verdad? Para identificar el nivel de comprensión entre pares sobre ese concepto que está asociado a esa pregunta. Ahí ustedes van a identificar allí unas dinámicas muy interesantes. ¿Listo? Solamente un integrante del grupo va a ser la persona que va a responder. Solamente uno. ¿Listo? Bueno, entonces, primer paso, nos organizamos en grupo. 2, identifican la persona que va a ser el asistente tecnológico, el que va a manejar la herramienta, e iniciamos la discusión. Nuevamente vamos a controlar las preguntas, o ellos van a ir a su ritmo. No, vamos a darle autonomía. Bueno, en esta oportunidad decidimos no controlar la pregunta. Vamos a liberar todo el cuestionario. Ustedes van a ir a su propio ritmo. ¿Listo? Bien. Adelante. De todas maneras, voy a colocar reloj. 20 minutos a lo mucho. Listos, profes. Comenzó a rodar el cronómetro. Bien. Deben ingresar nuevamente el código QR porque se relanzó el cuestionario. Recuerden, un solo profesor, un solo integrante del grupo.
Por cuestiones de una dinámica que se me hace más interesante, el hecho de que puedan contestar una pregunta y recibir la retroalimentación inmediata, si fuera la buena o la equivocada, pero el sistema, la plataforma nos permite hacerlo únicamente si nosotros controlamos y vamos dando el paso. Entonces, habíamos dicho que lo íbamos a dejar abierto, pero, perdón, Katy, pero para aprovechar, es que hay algo que pasa al nivel afectivo a través de esa dinámica del aprendizaje por pares, que cuando en el grupo una persona tiende a querer imponer su respuesta y que de repente los demás se dan cuenta y todos se dan cuenta que esta persona, aunque parezca muy segura de ella misma, dio una respuesta equivocada, cambia y la parte afectiva viene y juega. Las discusiones se ponen mucho más interesantes. Entonces, por eso propongo que lo hagamos paso a paso. ¿Está bien? ¿Algún equipo todavía no contesta la primera?
¿Un minuto? Un minuto más. Bueno, pasamos a la segunda pregunta. Ahí está la segunda. ¿Cómo vamos? Súper, pasamos a la siguiente. Vamos. Número 3. Número 3. Listo. Número 3. Estamos haciendo un metaanálisis de la metaaplicación. Correcto. De los retos que nos, de las posibilidades que nos ofrece. Pero que ustedes también deberían considerarlo a la hora que ponen a sus estudiantes a hacer retroalimentación así remota y que ustedes no están viéndolo, para justamente que ustedes también puedan luego dar esa retroalimentación y clarificar las cosas. Bueno, entonces aquí también puedes... pero tengo que entrar yo como el profe para precisar. Claro. Sí, no, porque ahí se dan cuenta si hay dudas, pero si hay cosas que no son claras. Entonces, ahí optimizo mi trabajo, soy mucho más eficiente porque no voy a tomar tiempo en cosas que todo el mundo ya entendió bien y me concentro en las cosas que todavía no, algunas gente son todas. Siguiente. Cuarta pregunta. El concepto de alineación constructiva de VIX permite. Es una traducción muy española.
Yo le he preguntado en varios lugares y todos me dicen, no, los dos, utilizamos los dos. Alineación, alineamiento. Bueno, te iba a decir, los profesores preguntaron eso. ¿Qué le pasó allá? Terminado de responder. Mira que eso es lo que más les ha costado porque me ha pasado 7, 8. 18 de 35. Dile, cuenta de 10 a 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pasamos a la siguiente pregunta. La evaluación auténtica propia. $19 de 35. Falta un minuto, profes. Un minuto. Ya me puse. Entonces vamos a mostrar. Esta es la primera. Sí, esta es la que te da 28, la número 4. La que más tenía. La que menos, la que más errores. La que menos aciertos tuvo. Haz lo contrario a la lectura. Ok. Pero eso se lo mostramos a los profesores ahora, para que lo vean. Vean en detrás de cámara. Sí, esta es primera fase. Esta es primera fase. Les enseñamos primero
Terminó. ¿Listo? Uy, profes. Se corroboró la teoría. Listo. Bien, ya tenemos los resultados. Primero los grupales. Grupales. Ok, podemos ver. Entonces, ¿qué nos dice acá? Las cifras arriba son las preguntas, ¿verdad? El número de preguntas. Y abajo, el porcentaje de buenas respuestas, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Entonces, podemos ver que por la mayoría de las preguntas, la mayoría de los grupos contestaron bien, pero vemos que hay un problema con la pregunta número 4. No sé si quieren ver ya de una vez el resultado individual para poder comparar. Y es muy similar, sin embargo, vemos que contestaron de manera, o sea, mejor cuando lo hicieron de manera individual que cuando se pusieron a discutir. Entonces, malas influencias. Entonces, eso es lo que significa, son malas influencias. Y bueno, si queremos ver cómo aprovechar ahora, ¿no? Desde el punto de vista del profesor, ¿no? Yo tengo acceso a esa información, estoy en mi oficina y ¿qué hago con esto, verdad? Que estoy contento, estoy triste, estoy frustrado, ¿y qué hago, verdad? Entonces, probablemente lo que uno va a pensar es cómo puedo ayudar a aquellos estudiantes que todavía tienen algunos problemas con algunos conceptos, ¿verdad? Para las preguntas que no hay problema, que la mayoría contestaron bien, quizás no vale la pena que yo tome tiempo de clase o de tiempo contacto con mis estudiantes para regresar a discutir y hablar de eso. Sin embargo, podría pensar que valdría la pena acá donde está el porcentaje más bajo en cuestiones de entendimiento del concepto y decir, voy a optimizar y voy a ser más eficiente en escoger esas preguntas donde a la mayoría no les fue bien y dar otra explicación, otro ejemplo, más actividades, etcétera, ¿verdad? Entonces puedo optimizar y ser más eficiente como profesor gracias a esto. Además, estoy aprovechando esa retroalimentación para que yo haga actividades de formación con mis estudiantes a raíz de esos resultados, ¿verdad? Y hay una mano que se alzó allá. ¿Quiere que le cambie la nota, profe? Porque a veces los estudiantes se equivocan, ¿verdad? Y dicen, ay, profe, ¿puedo cambiar porque me equivoqué? Sí. Exacto, exacto. Pero ¿qué es importante? ¿Qué es importante? Que se dio cuenta y que ya entiende o que está frustrado porque no tuvo el puntaje ahí que quería, ¿verdad? Sí, adelante, profe. No, buenos días. El punto aquí es, la reflexión que pienso hacer está relacionada con el tiempo, porque precisamente si estuviéramos hablando de que durante el semestre son pocos los contenidos, son válidas esos espacios que se destinan para dar la retroalimentación. Yo sé que esto es simplemente una ilustración de lo que se debería hacer, pero imaginemos que estamos en el curso de un semestre, que en realidad son 4 meses de clases, donde hay unos contenidos que hay que desarrollar a lo largo del semestre, y si en cada sesión, donde consideramos que son los temas relevantes, siempre en la sesión posterior o durante la misma clase, nos dedicamos a hacer este tipo de retroalimentación, con toda seguridad estaremos sacrificando tiempo para temas que todavía no han sido cubiertos y que deben ser cubiertos. Eso nos lleva a pensar, y eso lo hemos discutido en otros espacios del CEDU,
que eventualmente la forma como nosotros estamos pensando en cómo se desarrolla una clase debería ser cambiada, porque quizás el paradigma que tenemos en la cabeza es que debemos apegarnos a la parcelación y desarrollar todo el contenido que está descrito allí, y más bien quedarnos con las ideas centrales de cada uno de los temas. Y ahora sí, a partir de esas ideas centrales, que son cosas que son infaltables en la formación, ahí sí empezar a desarrollar un conjunto de actividades de manera autónoma para el estudiante para poder garantizar ese tipo de cosas. Pero sin duda, esto es valioso. Eso era simplemente. Gracias. Sí, sí, sí. No, y comentario muy, muy pertinente, ¿no? Que además cuando son asignaturas, digamos que tenemos poco control sobre los objetivos de aprendizaje y el contenido porque están como al servicio de otra carrera, entonces la carrera la que nos pide poner esos conocimientos y no tenemos mucho control sobre qué tanto podemos quitar o digamos, organizar de manera distinta, ¿verdad? Entonces hay restricciones que nos obligan a tomar algunas decisiones. Pero sí, yo pienso que en la frase más importante es, tenemos que repensar nuestras metodologías, ¿no? Cómo estamos trabajando con los estudiantes. Y en mi opinión y en la opinión de muchos artículos científicos basados sobre el aprendizaje y los métodos más eficientes, cuando uno, digamos, cambia los momentos. ¿En qué momentos los estudiantes están en contacto con una transmisión de información? O sea, cubrir la materia, ¿no? Eso es lo que es, cubrir la materia. Estoy hablando sobre la materia, estoy diciendo la materia, ¿no? Versus el tiempo donde ellos están quebrando la cabeza a entenderla y tratar de resolver o contestar a preguntas, ¿verdad? Entonces, esos momentos, esos tiempos, los podemos nosotros determinar en cuál sería lo más adecuado. Entonces, puedo yo fácilmente ponerme a grabar las explicaciones que estoy dando, o puedo encontrar videos que ya están dando esas explicaciones, porque hoy en día hay accesibilidad de información casi sobre cualquier tema, y les digo a los estudiantes, ustedes vean eso en su tiempo, ¿verdad? Y cuando me voy a dedicar a ayudarles a entender, a contestar, a darles retroalimentación. Lo que es a la base del Flip Classroom, ¿verdad? Que debería ser digamos, la metodología genérica más utilizada ahora a nivel universitario. Y que todavía no es. Desafortunadamente, en muchas universidades todavía sigue siendo esas estrategias tradicionales de que yo estoy hablando frente a ellos y ellos cuando están en su casa están haciendo esos esfuerzos, esos trabajos, ¿verdad? Entonces, claro que sí, nos permite pensar en metodologías y en estrategias muy, muy diferentes y aprovechar del tiempo que tengo contacto con ellos para optimizar su aprendizaje, ¿verdad? Porque cuando sabe el estudiante que sabe si aprendió o no, es cuando hace una actividad, no cuando me está escuchando hablar, porque piensa que entiende, porque el profesor habla muy claro, todo se ve muy, muy organizado y tengo esa impresión que entiendo todo. A la hora de hacer la actividad es donde me doy cuenta que no era tan claro, ¿verdad? Entonces, ahí aprovechamos el valor agregado del profesor. Entonces, sí es posible, aunque tengamos muchos conocimientos. Bueno, profes, no quiero dejar pasar la oportunidad porque tengo una reflexión y quiero compartirlo con ustedes. Las metodologías de retroalimentación, como se dan cuenta, no es tan complicado como parece. Puede insertarse de manera dinámica en esa manera como tú desarrollas tu clase en presencialidad, en un escenario remoto, incluso en escenarios 100% asincrónicos. Para empezar, yo les sugeriría que pudiesen identificar momentos oportunos de cómo incorporar estas actividades de retroalimentación, y podría ser en aquellos resultados de aprendizaje que normalmente son bastante retadores de trabajar en el aula de clases, teniendo en cuenta las características de la asignatura. Esto es, aquellos temas que ustedes identifican que normalmente cuestan un poco más de trabajo desarrollar por parte de los estudiantes. Entonces pueden empezar con pequeños pasos incorporando actividades como estas,
Y la evidencia con relación a la retroalimentación lo que muestra es que en la medida en que se incorpora esta estrategia entre pares, va fortaleciendo el nivel de desempeño o de apropiación del estudiante con relación a esas habilidades que queremos que ellos desarrollen en el contexto de esa asignatura, en el escenario, en el contexto de esa temática asociada a ese resultado de aprendizaje, de a poquito. También quiero comentarles que esta es la adaptación que nos atrevimos a hacerlo en línea, mediada por tecnología. También está la posibilidad que esto lo puedan desarrollar con unas tarjetas que apoyan la estrategia del Team-Based Learning o el aprendizaje basado en equipos. Lo interesante de la implementación de las tarjetas es que los estudiantes cuando nos encontramos ya en la dinámica grupal, ¿verdad? Se ponen de acuerdo en una primera oportunidad de cuál puede ser la respuesta correcta y raspan, porque es una tarjeta que ustedes, los estudiantes pueden ir raspando, y lo hacen y se dan cuenta que no es la correcta. Entonces, crea una segunda oportunidad para que los estudiantes sigan indagando, sigan argumentando sus argumentos para seguir y tratar de identificar cuál es esa respuesta correcta. Esta es un poco más amplia. Esto se encuentra disponible en el CEDU, pero hay un detalle. El profesor que desee implementar la tarjeta debe pasar por el taller de aprendizaje basado en equipos, que sería otro escenario. Porque esto que ustedes están viendo aquí es la primera parte de la estrategia, que es mucho más estructurada, tiene unas etapas. De hecho, aquí hay profesores que han implementado, adaptado esta estrategia que estoy mirando disimuladamente, y han tenido la oportunidad de compartirla, de hecho, a nivel nacional e internacional por los avances tan significativos que incluso ciertos profesores le dieron a esta estrategia en cuanto a la implementación, o sea, pudieron tomarlo, lo adaptaron a las características de las clases teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes y, por supuesto, de la asignatura. Entre otras cosas, esa asignatura era de alta repitencia y desde el momento en que la profesora decide implementar esta estrategia, progresivamente se vio una mejora significativa, no solamente en el número que los estudiantes pudieron pasar la asignatura, sino en la calidad del aprendizaje asociado a la implementación de la estrategia. Entonces, aquí nosotros también identificamos cómo la retroalimentación por medio de esta estrategia ayuda significativamente al fortalecimiento de los aprendizajes de los estudiantes. ¿Sí o no, profe? Bien. Profesora Rocío Ramos, Departamento de Ingeniería de Sistemas. Bueno. Y bueno, un minuto nada más para quitarles la duda, porque me imagino que todos quieren saber por qué esa respuesta, ¿verdad? Entonces aquí había una trampa, era la única trampa en las preguntas, en verdad, ¿sí? Porque lo que dice Biggs, bueno, y hay otros autores también que han hablado sobre ese concepto, sencillo en realidad, pero importante considerarlo a la hora de preparar las actividades de enseñanza y de evaluación. Es que la C no es la correcta porque no es que vamos a alinear los métodos de evaluación con la manera de aprender de los estudiantes, es al revés. Los estudiantes van a alinear sus estrategias de aprendizaje de acuerdo al método de evaluación. Entonces, si tengo un método de evaluación basado mucho en la memorización, los estudiantes van a elegir estrategias de aprendizaje mucho más de memorizar. Sin embargo, si estoy utilizando métodos de evaluación que obligan al estudiante de ser más analítico, analizar o evaluar o crear, va a estar desarrollando estrategias muy distintas. No le conviene aprender de memoria porque no le sirve para resolver el problema. Eso era una pequeña cosita ahí. Y creo que nos toca ahora ver algunos ejemplos de estrategias, de técnicas, ¿verdad? De retroalimentación. ¿Quieres decirles dónde encontrar eso? Bueno, me parece excelente que conectemos la actividad que vamos a realizar con este último concepto que acaba de comentar Anastasis, porque es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esa alineación de identificar inicialmente un resultado de aprendizaje de nuestras asignaturas. Ayer Evelyn les pidió que por favor trajeran
a la mano una parcelación o sílabus, ¿verdad? Porque lo que vamos a intentar hacer es un ejercicio sencillo, es para reflexionar un poco en identificar cuál estrategia de retroalimentación que ahora le vamos a facilitar el material se alinea a las características de ese resultado de aprendizaje. En este material ustedes van a encontrar estas estrategias categorizadas por desarrollo de habilidades y bueno, vamos a ver qué sucede en ese ejercicio. Lo vamos a plantear de manera individual, ¿cierto? Inicialmente. Como quieran. Dale, listo. Bueno. Y son técnicas sencillas, técnicas genéricas que se pueden adaptar en cualquier disciplina, cualquier asignatura. Y están organizadas de acuerdo si queremos estar verificando conocimientos o si queremos estar verificando habilidades cognitivas de nivel más alto en la taxonomía de Bloom. Hay también algunas técnicas para ver la capacidad de síntesis de los estudiantes, de resolver problemas. En fin, hay una variedad de técnicas que uno puede aprovechar, ajustar y adaptar a su contexto de acuerdo a sus intenciones pedagógicas. Y ese libro está disponible, creo que está disponible también en español, ya se ha hecho la traducción. Y también hay otro libro que también incluye todas esas estrategias, mucho más otras, como una lista de más de 100. Y lo que hizo esa autor, se llama Elizabeth Barkley, las colocó también de acuerdo a la taxonomía de Bloom. Entonces, ¿cuáles para nivel recordar, cuál para nivel entender, cuál para nivel analizar, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, es accesible hoy diferentes técnicas genéricas que cualquier profesor de cualquier disciplina puede aprovechar. Sí, lo que voy a hacer es voy a proyectar el documento para que tú te apoyes, le vas explicando mientras que ellos van accediendo. ¿Vale? Lo voy a descargar en mi correo porque no lo tengo. Bueno, profes, vayan accediendo al documento, nosotros también lo vamos a hacer en estos momentos, vayan familiarizándose con el contenido. Un momentico. Ese es un documento. Ya, ok. Bueno, ese es el documento PPT donde viene las diferentes categorías. Sí, más abajo, más abajo. Eso es lo que vimos ayer, más abajo. Ahí las fuentes de retroalimentación y aquí está. Sí. Entonces son, bueno, esas técnicas de retroalimentación en aula o en clase, TRA para las letras en español. Si quieres bajar la próxima diapositiva donde vienen las diferentes categorías, ¿no? De si que queremos verificar conocimientos, son las técnicas de 1 a 7.
Si quieren verificar habilidades cognitivas más alto en la taxonomía de Bloom, análisis y juicio crítico, la 8, la 9 sirve para eso. Síntesis, pensamiento creativo, la 10 y 11. Resolución de problemas, la 12 y la 13. Aplicación y desempeño, 14 y 16. Y además, hay algunas técnicas que pueden verificar también valores y actitudes de los estudiantes. Y también cuando uno quiere tener retroalimentación sobre su enseñanza. También hay técnicas que nos permiten pedir información a los estudiantes para ver si están contentos o no con nuestras maneras de enseñar. Sí, exactamente, en QCD aquí lo pueden aprovechar. Entonces, tienen por cada categoría las diferentes estrategias y cada estrategia está explicada de manera muy breve, ¿sí? Entonces, tienen una diapositiva que explica de manera breve cómo funciona esa estrategia de retroalimentación y generalmente hay 1, 2 o 3 ejemplos que ilustran cada de esa técnica. Entonces, ese documento es más completo y no sé si también tienen acceso al otro documento, todavía no, que le podemos pasar, que es un ejemplo de cómo se puede utilizar cada una de esas estrategias. Entonces tienen un documento con nada más ejemplos y ese documento con la explicación de cada una de esas estrategias de retroalimentación y ejemplos. ¿Ya? Entonces, profes, ¿qué vamos a hacer? Tomemos ese sílabus, esa parcelación, van a escoger un solo resultado de aprendizaje de lo que está planteado en el documento y el primer paso es identificar en cuál de estas categorías está ese resultado de aprendizaje. Una vez identificada la categoría, nos vamos en el documento y ubicamos las estrategias asociadas a esa categoría y allí van a revisar cuál creen ustedes que es la más conveniente para apoyar el desarrollo de ese resultado de aprendizaje con alguna de esas estrategias. Recuerden, pueden adaptar esas estrategias y esa adaptación va a depender de 1, características de la clase, 2, características del profesor y 3, las necesidades de los estudiantes. ¿Cuál es mi recomendación? Ubíquense en el escenario más retador que ustedes han tenido con relación a un resultado de aprendizaje en particular. Entonces, vamos a hacer una sencilla planeación, allí vamos anotando si ustedes lo desean, este va a ser mi resultado de aprendizaje, lo identifico en esta categoría, creo que la mejor estrategia de retroalimentación que puedo implementar es esta y lo haría de la siguiente manera. ¿Listo? Luego abrimos plenaria para escucharlos y allí vamos redireccionando. ¿Ok? Entonces, 20 minuticos para esta primera actividad. Profe. Código QR. Ok. Listo. Anastasis estará monitoreando el desarrollo de la actividad. Aquí está el QR del documento. Aquí pueden pasar cosas interesantes con sus resultados de aprendizaje.
5 minutos, profes. Creo que ya, ¿verdad, profes? Sí. Bueno. ¿Quién desea compartir lo que identificó? Abrimos el diálogo. Profes, no todos a la vez. Me sé algunos nombres. Félix. ¿Cómo lo harías? Parafrasear. Bueno, profesor Félix, del programa de... Yo estoy en la Escuela de Negocios, Finanzas y Contaduría. La asignatura es Gestión Financiera y particularmente el objetivo de aprendizaje, lo que cita es permitir a los estudiantes puedan entender, clasificar las diferentes tasas de interés y puedan realizar conversión entre ellas. Es lo que se pretende. La actividad que se plantea es, a través de herramientas tecnológicas, se plantean una serie de problemas donde en principio deben identificar el tipo de tasa que se está presentando para posteriormente encontrar equivalencias entre ellas, usando las fórmulas y procesos que se habían explicado previamente. Posterior a eso, digamos, similar a lo que acabamos de hacer, se reúnen en parejas para comparar resultados. Eso ha dado como muy buen resultado. Ellos se ayudan a aprender. Eso es lo que, no sé si con esto se cumple. Resolución de problemas, que está muy asociado al tipo de asignatura que estoy dictando. Aquí. La 12, reconocer la naturaleza del problema, que es fundamental para hacer la conversión entre tasas y demás. Exacto, sí, la 12 y la 13 son muy Sí. cerca, una implica la otra. De hecho, están muy relacionadas también con la primera parte, Claro. porque en principio deben entender los conceptos, Claro. definir las tasas, tener Exacto. la claridad del concepto. Entonces, o sea, no están como, no son excluyentes en sí, sino que se va evaluando, pero en principio esta actividad en particular, este es el tipo de estrategia que se implementa. Es que no solamente las podemos adaptar, las podemos combinar también, claro. Claro que sí, vale, eso. Gracias. ¿Alguna otra propuesta? Profe, tu nombre y programa y el nombre de la asignatura. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Iván Darío Duba Ruiz, yo soy docente de la Facultad de Comunicación Social. Mi materia se llama Práctica Radial. En las primeras semanas identifiqué, por ejemplo, en el proceso de las características de lo que es la radio, identifiqué una evaluación diagnóstica en donde me enfoqué en la categoría de conocimientos y apliqué la estrategia de atención dirigida sobre palabras claves y una encuesta sobre conocimientos previos en ese sentido. Luego, para el concepto de la noticia, también me ubiqué en el proceso de conocimientos y la estrategia fue resumir una frase para como sintetizar al final de esa metodología de lo que es la noticia y la implicación ética periodística. La enfoqué en valores y actitudes y la práctica fue en problemas éticos y habituales como tal.
Muy bien. Y me imagino que por qué eligieron esas palabras también se puede pedir como justificación, y eso también nos da acceso a sus conocimientos para decir, yo utilicé eso, porque los que van a leer mi texto tienen tal característica, son interesados en tal cosa. Entonces, hacemos también el vínculo con los conocimientos, ¿verdad? Nos permite hacer el vínculo. Entonces, podemos aprovechar tantas las actividades más de habilidades y también relacionadas con los conocimientos, porque claro, ¿cómo podemos hacer algo que tenga sentido si no estoy utilizando los conocimientos que apoyan a esas habilidades, ¿verdad? Excelente. Sí. Y dijo que también utilizó para verificar conocimientos previos, anteriores, ¿verdad? Y esa estrategia yo recomiendo hacerla tanto al principio del semestre, como usted lo acaba de mencionar, pero a veces nuestras asignaturas están como organizadas como en bloques. Entonces, antes cada uno de los bloques podíamos hacerla para justamente decir a los estudiantes, cuidado, que hay algunos conocimientos previos que si no los tienes, puede ser que tengas problemas en entender esos nuevos conocimientos. Entonces, como ojo, cuidado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, sí, lo podemos aprovechar de varias maneras y en momentos distintos durante el semestre, no únicamente al principio. Y es muy sencilla, me gusta mucho porque además si utilizan la escala de familiaridad, ¿verdad? Se puede hacer una gráfica luego, ok, ¿cuántos estudiantes están en la 1, en la 2, en la 3, en la 4? Entonces su gráfica le da un panorama de su grupo. Entonces, si ven que hay muchos que están en el número 1, en el número 2, voy a tener un problema con ese grupo porque hay conocimientos previos que como que no están ahí. Necesito entonces puedo ser más proactivo en ese sentido. Entonces, es muy útil. Bueno, profe, con este ejercicio ustedes básicamente aplicaron un pequeño paso precisamente del concepto donde tuvieron más dificultades en el quiz. Eso es alineación constructiva o backward design, diseño en retrospectiva. Sencillito, es alinear las características de evaluación / retroalimentación a las características del resultado de aprendizaje. Es establecer el principio de coherencia, de la manera como yo voy a retroalimentar o voy a evaluar ese resultado de aprendizaje esté en el contexto y el alcance de ese resultado de aprendizaje. Y luego vienen otros pasitos más, que no es el objetivo de este taller. Si desean profundizar en esto, los profesores del diplomado van a abordar esta propuesta de planeación de clase en el proceso. Y los profesores que no, hay un servicio del CEDU que se llama rediseño o alineación de curso, que lo pueden solicitar, ya es un apoyo más personalizado. ¿Listo? Allí lo que hacemos es revisar toda la asignatura y ahí pasan cosas muy interesantes con relación a la manera como el profesor repiensa la manera como desarrolla su clase. Bueno, profes, entonces, el siguiente paso es, vamos a brindarles una serie de información relacionada con más técnicas, simplemente para que lo tengan ahí como referencia. De igual manera, vamos a enviarle esta información a sus correos para que lo tengan a la mano. Sí. Vamos a seminario. Bueno. En este enlace, ustedes pueden encontrar eso mismo que Anastasia nos compartió en PDF, pero en una página web. Ahí ustedes van a encontrar clasificadas estas estrategias de retroalimentación de acuerdo a estas categorías, para que lo tengan más de fácil acceso. ¿Listo? Este trabajo lo hizo Ulises Domínguez, hizo una compilación muy interesante. En este enlace, de igual manera, ustedes van a poder identificar herramientas que permitan la respuesta inmediata para favorecer la retroalimentación, apoyadas en tecnología. Van a encontrar diferentes herramientas allí con su respectiva explicación técnica de cómo se configura y cómo se puede implementar. ¿Ok? Es parecido a lo que hicimos hoy, pero con Socrative.
Bien, y más material de apoyo para que puedan en su momento revisarlos con tranquilidad. Bueno, ahora vamos a darle paso a Mario, quien le va a mostrar eso que le mencioné al final de la sesión del día de ayer, que uno de los aspectos muy positivos que tiene la nueva plataforma de Brightspace es que viene muy fortalecido el componente de evaluación, pero con lo relacionado con la retroalimentación. ¿Cómo podemos desarrollar la retroalimentación allí? Y ayer analizando, a partir de sus preguntas, de la taxonomía, bueno, de la matriz, perdón, que presentó Anastasis, podemos llegar hasta crear. Me llamó mucho la atención. Adelante, Mario. Bueno, Katy. Hola, hola. Bueno, Katy, gracias. Para los que no me conocen, mi nombre es Mario Gómez. Yo soy coordinador de la Unidad de Tecnologías para el Aprendizaje acá en el CEDU. Y a continuación les voy a mostrar de una manera muy rápida cómo pueden utilizar ciertas funcionalidades que trae la plataforma Brightspace para realizar retroalimentación a sus estudiantes de una manera también práctica, porque ayer, en la reflexión que hacíamos ayer, hablábamos de, bueno, es chévere hacer la retroalimentación, favorece mucho el aprendizaje de los estudiantes, pero llevar eso a la práctica a veces es costoso. Entonces aquí es cuando la tecnología nos brinda esa mano, nos da ese apoyo para poder lograr llegar con esa retroalimentación de una manera rápida y eficiente a todos nuestros estudiantes. Entonces, de hecho, lo que les voy a mostrar es un caso real de un profesor de psicología que se llama Marco Cervantes. Él recientemente hizo parte de un grupo de profesores que acá en el CEDU se les llama Pares de Apoyo Brightspace. Ellos lo que realizan es un uso de la herramienta, una mediación de la herramienta Brightspace en sus clases y desde su experiencia como profesores también comparten esos aprendizajes y ese uso que le dan con otros docentes para que esos profesores también apropien la tecnología de una manera práctica y sencilla. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación es una actividad que está creada en Brightspace. Esto que están viendo allí es una actividad que el profesor Marco creó. Aquí vemos el nombre del estudiante, se llama Yosimar. Ese estudiante o esta actividad se llama actividad de reforzamiento positivo. Lo que le solicitó el docente fue que esos estudiantes, cada uno enviara un video en el que describía qué es un reforzamiento positivo. Entonces, además de eso, los estudiantes debían enviar un guión en un documento de Word, como este que están viendo aquí. Ahí tiene la fecha, tiene toda la situación, el caso que plantea ese estudiante, y además del documento de Word, el estudiante hizo envío de unos videos que están en formato MP4. Entonces, luego de que esos estudiantes enviaban esos videos, el profesor dentro de la misma actividad tenía configurada una rúbrica. A través de esa rúbrica, él definió unos criterios, los calificó y de esa manera la rúbrica, además de otorgar el nivel en cada criterio para ese trabajo, también calculaba al final una puntuación total para ese estudiante. Adicionalmente, el profesor también tenía el espacio de comentario general para hacer un comentario de texto a ese estudiante, pero resulta que a él le resultó mucho más práctico hacer un comentario a través de un video. Entonces, ya él en su experiencia, él comentaba con otros profesores que él a veces decía que este espacio o esta caja de texto no era suficiente para darle toda esa información que él quería transmitirle al estudiante sobre el trabajo que había entregado. Entonces, aquí la tecnología otra vez nos da la mano y le permitió al profesor a través de este botón que están viendo aquí en la parte inferior derecha, le dio grabar video y él grabó un video muy corto de 35 segundos, 30 segundos, dándole información del trabajo que había entregado el estudiante. Entonces, voy a abrir un momento el video que envió el estudiante. Vamos a abrirlo por acá. No sé si se escucha, pero vamos a ver. Bueno, aquí es un video que hizo el estudiante. No interesa mucho de pronto escuchar aquí el audio. Simplemente lo que quiero mostrarles es que la plataforma permite que le entreguemos, o sea, que los estudiantes nos entreguen videos, que incluso podamos utilizar
la plataforma dentro de la clase, que a veces no lo imaginamos así por lo general. Lo imaginamos vamos a utilizar la plataforma por fuera de la clase. Pero resulta que Brightspace permite, porque se adapta muy bien a las pantallas de los celulares, hacer una actividad durante la clase que permita recopilar fotografías, incluso videos o textos, para que luego el profesor brinde su retroalimentación ya por fuera de la clase. Entonces vamos a ver aquí el video del profesor Marco. Creo que tampoco tiene audio. Pero este es el profesor Marco. Vamos a ver si aquí logramos que se escuche un poquito. Entonces, de esa manera, el profesor... Ya sé. De esa manera, entonces, el profesor realizaba esos comentarios a todos los estudiantes de su curso de una manera mucho más rápida, utilizando directamente aquí la plataforma. Adicionalmente, esta herramienta de actividades, como lo ven, si el estudiante les envía un documento de texto, entonces ustedes van a poder hacer comentarios directamente sobre ese documento de texto, van a poder hacer anotaciones, incluso pueden utilizar una herramienta que se llama Turnitin para detectar coincidencias con fuentes en Internet y que sirva quizá para detectar o para darle una retroalimentación en términos de que el estudiante pueda construir documentos mucho más auténticos y tenga en cuenta el tema del plagio. Adicionalmente a todo esto, al recuperar o al recopilar todos los trabajos a través de la plataforma, nosotros luego vamos a poder hacer informes de las rúbricas que estamos utilizando para calificar a esos estudiantes. Entonces yo luego puedo saber cuál fue el porcentaje de toda mi clase por cada uno de los criterios que fue el más bajo. De esa manera, como lo veíamos en la instrucción por pares, puedo utilizar esa información para profundizar en esos aspectos que no están quedando claros en mi clase. Entonces también me da indicación de cómo ha sido el desempeño a lo largo del tiempo de todos mis estudiantes en ese curso en específico. Pregunta, Disculpe, profe. buenos días. Una pregunta. Buenos días. ¿La rúbrica se aplica automáticamente? No, la rúbrica uno la crea, uno crea la rúbrica cuando está calificando, como en este caso, esta pantalla que están viendo aquí es la que ve el profesor al momento de calificar. Él la puede abrir aquí y hacer la selección de cada uno de los criterios. En este caso, el profesor solamente tenía un nivel, es como una rúbrica holística, solamente hay como una lista de chequeo más bien lo que tenía acá. Y él va seleccionando y automáticamente esto va dando una puntuación para este criterio en particular en el nivel que se ha seleccionado. Voy a abrir una rúbrica por acá que tengo en otro curso. Este curso que es de pruebas, de pronto una rúbrica mucho más... envíos. Aquí, bueno, déjame un momentico y envío aquí un trabajo de prueba. Vamos a suplantar a Ulises como si fuera estudiante. Esto es lo que ve el estudiante cuando va a enviar una actividad, ve las instrucciones, ve si lo queremos mostrar, le podemos mostrar la rúbrica, criterios que se van a tener en cuenta y los niveles también que puede tener y esos rangos en los que va a ser calificado ese trabajo. Entonces aquí el estudiante le da agregar un archivo desde su computador o su celular, sube un elemento. Vamos a subir aquí, por ejemplo, esta. El estudiante hace el envío de su tarea. Aquí estoy suplantando a un estudiante que se llama Ulises. Entonces ahora voy a salir de Ulises, voy a convertirme otra vez en el profesor de esa clase.
Y ahora lo que voy a hacer es voy a calificar la clase, el trabajo que me ha enviado Ulises. Entonces, para calificarlo, ya aquí lo recibí, aquí me aparecería todo el listado de todos los estudiantes. Y para calificar, entonces, aquí tengo mi rúbrica asociada que se llama rúbrica para la actividad 1. Entonces, le puedo hacer clic aquí para expandir la rúbrica e ir seleccionando para cada criterio en qué nivel se encuentra ese trabajo que me ha entregado el estudiante. Fíjense también que para cada criterio yo puedo definir unos comentarios predeterminados. Si yo le doy aquí en el nivel 4, me aparece un comentario predeterminado para el nivel 4, asimismo para el nivel 3, nivel 2, nivel 1, o si yo no los tengo predeterminados, directamente cuando esté calificando a ese estudiante en el criterio 2, puedo escribir aquí un comentario directamente para ese criterio en esa rúbrica en especial. Al final esto lo que va a hacer es que toda esta información la va a recibir el estudiante y adicional me va a permitir categorizar a todos los estudiantes en estos niveles que yo también definí. Yo he podido definir más o menos niveles y otros rangos diferentes, pero aquí simplemente definí 4 rangos, el rango inicial, básico, intermedio y superior, y dependiendo de la puntuación que ese estudiante tome en la rúbrica, el estudiante va a caer en una de esas puntuaciones. Y eso era lo que yo les decía ahorita del informe que luego podemos generar y saber cuántos estudiantes están en básico, cuáles son, y a partir de eso también definir unas tareas dentro de mi clase. ¿Alguna otra pregunta, profes? Julián. Un momentico para que te pasen el micrófono. Primero, los comentarios que puede hacer son escritos o también video, o sea, se puede adicionar no solamente un texto. Y la otra es, si estamos trabajando en equipos, no tienen que hacerlo por cada uno. Automáticamente se le generaría el resultado, la evaluación de la rúbrica para todo el equipo. Correcto, sí. Los envíos de estas actividades pueden ser individuales o pueden ser grupales. Cuando son grupales, previamente yo he tenido que definir cuáles son esos grupos dentro de mi curso. Y cuando esté calificando esos trabajos, aquí me va a aparecer no el nombre del estudiante, sino el nombre del grupo. Y yo puedo calificar un solo trabajo, automáticamente todos los estudiantes que pertenezcan a ese grupo van a tomar esa puntuación con la rúbrica y con la puntuación también numérica. Y si lo deseo, puedo también personalizar alguna de esas puntuaciones. Si de pronto fue un estudiante que no participó o no hizo bien su trabajo, yo también podría hacer esa personalización particularmente para ese estudiante. Bueno, otro tema que les quería comentar ya rápidamente, este es un poquito más avanzado, pero no deja de ser también sencillo. Sí tengo tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno, es que ustedes a través del progreso de la clase de un curso en Brightspace, ustedes pueden saber cómo ha sido el desempeño general de los estudiantes de su curso. Entonces aquí tenemos 4 componentes, uno es acceso al sistema, cuánto ha accedido el estudiante a ese curso, qué cantidad de contenido, de materiales ha revisado en el curso. También si tuviéramos cuestionarios, aquí nos van a aparecer las puntuaciones de esos estudiantes en los cuestionarios y las calificaciones también en general de todo el curso. Ayer mencionaban algo de cómo puedo hacer yo para tener esos asistentes en mi clase. Entonces resulta que Brightspace trae una opción que se llama agentes inteligentes. Entonces los agentes inteligentes es como un asistente que ustedes tienen en cada curso y ese agente inteligente lo que les va a permitir es que a partir de unos criterios que ustedes definan, por ejemplo, acceso al curso, calificaciones, puntuaciones en una rúbrica, en un criterio en particular, ustedes definen esos criterios, se van a disparar unas actividades o unas tareas. Entonces, por ejemplo, si el estudiante, en el ejemplo que mostrábamos ahorita, que habían 4 niveles, básico, intermedio, avanzado, si el estudiante está en básico, por ejemplo, y el agente inteligente detecta que está en ese nivel básico, puede sugerirle unos materiales en específico y puede decirle, hola Anastasis, ¿cómo estás? Revisé que hasta este momento te encuentras en la rúbrica X en el nivel básico. Por favor, revisa estos materiales o consúltalos para que puedas mejorar tu desempeño en cuanto a ese nivel en particular. Entonces podemos llegar incluso a ese nivel de automatizar tareas
y que nos facilitan, lo que hablábamos ayer un poquito también, el tema de optimizar tiempos de la clase, que sabemos que contamos con poco tiempo, entonces aquí también la tecnología nos da esa mano para implementar la retroalimentación de una manera práctica también en la clase. Entonces, bueno, eso era lo que les quería comentar. Muchas gracias, y cualquier cosita también aquí en la página principal de Brightspace van a encontrar el recurso del LAT virtual. Aquí en la página principal le dan recurso Brightspace, luego LAT virtual. Si necesitan ayuda para configurar alguna de esas herramientas, se conectan ahí a una sala de Zoom permanente de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde, y ahí va a estar Aldair o los monitores tecnológicos dispuestos a ayudarlos para ayudarles a configurar todas esas herramientas. Muchas gracias, profesor. Gracias, Mario. Sí, yo creo que es importante, ¿no? Para quitarle el miedo a esas herramientas y también aprovechar del potencial que tiene. Que esas analíticas que hace la máquina aquí, claro, la máquina no es inteligente. Es el ser humano que le va a decir a la máquina sobre qué criterios mandar la actividad para que el estudiante haga la actividad y que pueda recibir retroalimentación. Claro, pero la máquina nos está dando retroalimentación para que nosotros como seres humanos podamos planificar esas actividades en su momento propicio y para la persona adecuada, porque esa es la otra fortaleza de las analytics. Podemos hacer un trabajo mucho más personalizado de acuerdo a las debilidades de cada estudiante, ¿verdad? Ese es el potencial que tiene aquí el análisis de las analíticas a través de las herramientas esas. Muy bien, entonces creo que hemos llegado al final, ¿verdad? De ese taller. Espero que pudieron por lo menos aprovechar de algunas ideas, algunas perspectivas que les permitirá facilitar esos de cómo puedo brindar retroalimentación a los estudiantes, cómo puedo aprovechar de las diferentes fuentes, que sea a partir de las TICs, los pares y uno mismo, ¿verdad? Que siempre, por cierto, vamos a tener una utilidad en esta sociedad y más en las universidades. Por cierto, me decía mi hijo, pero papá, ¿por qué te vas a viajar? Como tenía más de 2 años de no viajar, no estaba acostumbrado. Digo, tiene 12 años, entonces dice, ¿pero por qué vas a viajar? Ah, es que voy a dar un taller. ¿Sobre qué? Sobre retroalimentación. ¿Y eso qué es? Pues es una manera de retroalimentar y la máquina lo puede hacer. Y es muy perspicaz porque me dijo, oye, pero papá, entonces significa que tú podrías perder tu trabajo eventualmente. Si la máquina hace el trabajo. No, todavía falta. Y cada vez que hubo una nueva tecnología, siempre teníamos ese miedo que íbamos a desaparecer. Sin embargo, no, ahí estamos todavía. Entonces, muchísimas gracias a todos. Katy, no sé si quieres. Muchísimas gracias, profes. Anastasis, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu colaboración. Bueno, profe, 2 cositas ya para irnos. 1, el tema de retroalimentación lo vamos a seguir trabajando este semestre en el contexto del club de lectura del CEDU. Se van a abrir 2 grupos donde los profesores participantes van a poder tener un espacio de reflexión, posiblemente identificación de cómo implementar la retroalimentación, teniendo en cuenta lo que un libro que se llama Retroalimentación para el Aprendizaje nos plantea. Los profesores se pueden inscribir, estén atentos al boletín del CEDU que se va los martes en la tarde. No sé si va a cambiar, pero hasta ahora se va martes en la tarde para que puedan asegurar su cupo en caso de que quieran profundizar más del alcance de la retroalimentación, porque esto que vivimos estos 2 días es apenas un acercamiento, porque hay muchas características, muchos contextos, muchos principios que como profesores debemos tener en cuenta para realmente desarrollar una retroalimentación efectiva para apoyar el aprendizaje. Por favor, saquen sus celulares y mediante este QR bríndennos su retroalimentación con relación a lo que fue la experiencia de estas 2 sesiones del Seminario Internacional en Pedagogía Universitaria.
Profes, muchísimas gracias. Los invitamos para que continúen con la agenda de celebración. El día de mañana tendremos Feria de Ideas, donde incluso van a poder conocer experiencias de profesores de cómo han utilizado la retroalimentación para fortalecer su práctica de aula y esto cómo ha favorecido en la calidad de los aprendizajes de sus estudiantes. Entonces los esperamos, va a ser en la casa de estudio, ¿verdad? A partir de las 8:30 de la mañana. Les pedimos que suban aquí a la tarima para tomarnos unas fotos para el recuerdo. No. ¿O aquí? ¿O una selfie? No sé. Está abierta, es una de las que está abierta. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.